Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. Y la verdad es que vimos en el anterior vídeo cómo se consumía la batería del 12% al 0% y cómo podríamos hacer 50 kilómetros, aunque el coche mostrara que eran 51 y fue todo en tramo de autopista. La verdad es que no fui solo el rato a 120, había tramos de 100, 120 y otros de 80, pero llegamos igualmente al punto de carga sin ningún problema. Y incluso di 2 o 3 vueltillas más hasta que marcaba el 0%. ¿Para qué? Pues para poder hacer una nueva prueba, porque en los próximos meses seguramente viajaremos un poquito por Europa nuevamente, y quería saber cuánto lleva la carga del 0 al 100% en el Tesla Model 3 Standard Range de 60 kWh de batería. Así que vamos a mirar este vídeo haciendo unos poquitos de muestras gráficas para que se vea más o menos cómo fue la carga, y al final sacaremos una pequeña conclusión respectiva a la carga del coche. También te pediría que te suscribieras al canal, le dieras un like, comentaras algo en este vídeo, muy importante, si pudiésemos llegar a unos 80 o 90 likes, pero sobre todo lo más interesante sería llegar como mínimo a 10 o 15 comentarios en este vídeo, y si puede ser un mínimo de 15 likes, me aportaría mucho en el canal. Venga. Naturalmente también diré cuánto ha costado la carga, que parece que mucha gente se olvida de decirnos cuánto vale verdaderamente una carga de un coche eléctrico año 2023 al precio que tiene Tesla hoy en supercargadores. Retomamos los últimos metros para ver cómo llegábamos verdaderamente con un 0%, y ahora veis que son las 17:50. Vamos a ver también la curva de carga del coche, 17:51, y vamos a ir al ordenador y vamos a abrir lo que sería esta curva de carga. Como veis, la he ampliado lo suficiente para que podamos ver que empezó la carga a 123, 124 kilovatios, después descendió, volvió a subir un poquito y después fue decreciendo básicamente durante el tiempo. El tiempo de carga, como veis, empezó a las 17:52, 17:53 y acabó más o menos empezó a las 17:55 según el coche, pero empezó un poquito antes, pero bueno, tarda como 20-30 segundos en iniciar la carga. Y después, como veis, inició bastante fuerte. Después de repente puso que tenía que calentar la batería y empezó a descargar un poquito. Después subió otra vez algo la carga y después se mantuvo por encima de los 100 kilovatios más o menos hasta los 78-80% de la batería. Ahí veis la línea de la curva de la carga de la batería. También veis la de los kilómetros y también veis la potencia como iba disminuyendo a partir sobre todo del 80%, empezó a bajar bastante más, y básicamente la carga le llevó al coche más o menos 1 hora 58-59 minutos de 0 a 100%, y cargó, pues lo vamos a ver después, os voy a poner un screenshot para decir cuánto hemos cargado y cuánto hemos tenido, por así decirlo, de potencia. Pero bueno, ahí vemos que el coche cargó unos 60 kilovatios justos, 58,68 de kilovatios, y bueno, después os diré el precio. Y como veis aquí la curva entera para que veáis que así es como lo hace la aplicación de Tesla Logger, de la cual hablaré seguramente en un futuro vídeo si tenéis interés, que la tengo también acoplada con A Better Planner y me hace pues unos planteamientos de ruta bastante interesantes con una media que se actualiza cada 5 o 6 kilómetros para saber más o menos ratear si tienes o no que hacer carga. Bueno, como veis, os he mostrado cuánto ha durado en cargarse el coche. Hemos cargado más o menos casi 60 kilovatios. La verdad es que fueron 62,8, pero el coche cargó solamente 58,6, porque como sabéis siempre hay un poco de pérdidas entre lo que tú cargas y lo que recibe el coche. Esto es una cosa normal y estándar. Aquí no me voy a reclamar nada porque la más eficiente de las cargas es siempre en un coche Tesla, en un cargador Tesla. Y por eso es por lo que yo intento cargar siempre que puedo en cargadores rápidos en Tesla, pese a haber publicado hace pocos días en TikTok una carga de 176 kilovatios hora, 176 kilovatios la carga en un cargador no Tesla, lo cual me produjo un poco de duda porque el coche no precalentó, ni sabía que íbamos a un cargador. En cambio se portó de maravilla, cosa que en este caso no ha sido así. Como habéis visto, os he comentado que bajó la carga porque tenía que precalentarse el coche. Se empieza a cargar rápido, después para. Algo que me suele pasar mucho últimamente en Tesla. No sé si es un problema de software o si es que los cargadores
intentan mantener la salud de las baterías, me imagino que será más bien esto. Y costó la carga 34,55 céntimos de francos, o sea 35 francos casi, la carga entera del coche de 60 kilovatios de 0 a 100, dando una autonomía real de 426,62 kilómetros, según el coche ahora ha vuelto a reducir la cosa. Y deciros que en mi caso tengo aún las ruedas de invierno puestas, seguramente la semana que viene, porque ya estamos en primavera, cambia las ruedas de verano, entonces automáticamente me bajará el consumo de 16 a 14 como tenía antes de diciembre, cuando cambié las ruedas. Y básicamente lo que os quería contar, que la carga me ha costado una hora de tiempo, del 0% a lo que sería el 100%, con la calibración y todo esto, ¿vale? Que esto lo suele hacer también los coches cuando haces una carga en Tesla, te calibra la batería. Si cargas hasta el 80% naturalmente no. Y 34,55 es el precio que me ha cobrado Tesla. Cargué en el franja horario cara, ¿vale? Más que nada para saber cuánto me va a costar más o menos viajar a España en los próximos meses, porque no creo que suba mucho más. Y los precios en España suelen ser un poquito más baratos que en Suiza, y en Francia suelen ser similares a Suiza, así que no creo que suban mucho, porque en verano normalmente no van a la alza, aunque subirán seguramente 2 a 3 céntimos el kilovatio hora, pero bueno. Y nada, este es el vídeo que quería hacer hoy, informaros de que ha subido naturalmente la carga. Una carga antiguamente, hace un año, por estas fechas, valía más o menos unos 19, 20 francos, del 10% al 100%, ¿vale? Más o menos 21 francos costaría al 100% al cero. Y es la segunda vez que cargo del 0 al 100% en un supercargador de Tesla. La primera vez fue viniendo de España a Suiza, que me quedé pálido porque pensé que ya no llegaba al cargador. Fue mi primera mala experiencia, que la conté ya hace tiempo. Y ayer fue premeditado, el domingo pasado, fue premeditado porque ya tengo una confianza en el coche y sé que, aunque tenga 0%, me queda más o menos entre 16 y 15 kilómetros de autonomía. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal, dar un like y nos vemos aquí en Castor Tech V en un próximo vídeo.